Nuevo cruce de caminos en la política española. La moción de confianza se ha convertido en el terreno de juego donde el equilibrio entre órdagos y realidades domina el relato. Una cuestión de confianza es una herramienta que permite al Ejecutivo medir el respaldo parlamentario. Si no lo obtiene, la teoría dice que tendría que haber una dimisión o más probablemente unas elecciones anticipadas. No obstante, en el caso que nos ocupa, parece que todo quedará en agua de borrajas. Lo veremos. Fue el pasado mes de diciembre cuando Junts exigió a Pedro Sánchez someterse a esa cuestión de confianza. Una exigencia que en la práctica no ha hecho más que aplazarse bajo la mirada condescendiente de la presidenta del Congreso, de Francina Armengol. Ahora el reloj parlamentario marca el final de esa espera. Mañana sabremos si la mesa del Congreso permite que esa cuestión sea tramitada. El desenlace ya es público. El Gobierno ya ha dejado claro que no hay razones para abrir ese melón y todo apunta a que la propuesta será vetada. Esta negativa deja a Junts en una posición incómoda. Su amenaza de tomar medidas contra el PSOE parece un eco más de las tensiones que nunca acaban por romperse. A lo largo de los últimos meses, Puigdemont ha agitado la bandera de la amnistía para sí mismo y la oficialidad del catalán en Europa. Dos objetivos que a día de hoy siguen en el limbo. En este juego de pulsos, el líder separatista ha tensado la cuerda, pero siempre ha acabado cediendo. Fue él quien aseguró que jamás investiría a Pedro Sánchez como presidente y fue él quien finalmente lo coronó. El Partido Popular, por su parte, ha dejado claro que si de mociones se trata, la que debería ser, para la que sobran los motivos, es, dice en realidad, la moción de censura. Las matemáticas parlamentarias no acompañan, se depende de Junts. Vox, por otro lado, condiciona su apoyo a una convocatoria electoral que, curiosamente, tampoco interesa a Junts. En el fondo, Junts sabe que unas elecciones anticipadas podrían condenarlos a la irrelevancia, un destino que quieren evitar a toda costa. El Ejecutivo, por su parte, no parece preocupado. Pedro Sánchez acepta el riesgo, si es que lo hay, y ha optado por trasladar un mensaje inequívoca a sus ministros. No hay necesidad alguna de medir la confianza parlamentaria. Al fin y al cabo, su permanencia en el poder depende más de los pactos que de los principios. Y hasta ahora esos pactos, aunque precarios, han funcionado. Así el tablero queda dispuesto para una semana de posibles sorpresas. Puigdemont ha convocado a su cúpula en Bruselas para este viernes, pero su historial de promesas incumplidas nos recuerda que los hechos siempre acaban definiendo a los políticos. Si no hay cuestión de confianza, Junts tendrá que decir si sigue jugando al farol o si finalmente está dispuesto a cruzar el Rubicón. Veremos si los hechos se materializan o si finalmente se quedan como meros testigos de lo que pudo ser y no fue. Buenos días, arrancamos este miércoles día 15 de enero aquí en Dando Caña, recordando que en el santoral del día de hoy celebramos Santa Raquel y San Mauro Abad. Muchísimos asuntos encima de la mesa, pasando por esa cuestión de confianza y también por página de tribunales. Hablaremos del fiscal general del Estado, de todo, de cómo prosigue esa investigación, porque además Álvaro García Ortiz ha aparecido hoy públicamente justo después de conocer su imputación por el Tribunal Supremo y que haya sido citado a declarar a finales de este mes de enero. Hablaremos también del caso del hermano del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, de esa reforma judicial que pretende el Partido Socialista y todo el rechazo, aunque tendremos tiempo para hablar de otras cuestiones que quizás han pasado más por alto en algunos medios de comunicación, como es la censura en las redes sociales, porque veremos qué es lo que ha dicho Meta de Facebook acerca de lo vivido en la pandemia, de cómo la administración de Joe Biden impuso la censura en las redes sociales, sobre todo con respecto al tema de la vacunación. Hablaremos del ataque del lobo y muchos más asuntos, así que quédense con nosotros en estas 2 horas, que comenzamos saludando a don Julio Ariza, que como podrán ustedes comprobar, se ha decidido a estrenar todas las corbatas que tiene todavía en su armario. Muy buenos días. Pues sí, estoy, no sé, es una etapa de rebelión. Y entonces siempre he llevado una corbata azul marino, así una cosa muy seria. Yo he recibido como Carrascal y cambiando. Corbata de Burberrys. Si os parece bien, es de Burberry, sí. Me ha parecido bonita. Una cosa os iba a decir. ¿Recordáis aquel general que había intentado un golpe de Estado, no? Y le había salido mal y ya lo juzgan y el juez le pregunta, ¿pero usted, mi general, con quién contaba para el golpe? Y dice, hombre, contar, hasta con usted, señoría, si hubiera salido bien. Pues es que leyendo La Vanguardia de 1936, que veis que tengo sobre la mesa,
Ha sido un regalo que nos han hecho. Documento Lo vas a tener que histórico. enseñar un poco mejor, porque si no, Es un documento los espectadores no lo histórico ven. increíble. ¿De qué? Aquí tengo la vanguardia de todo el año 36. Claro, te das cuenta de cómo han evolucionado la gente de la vanguardia y cómo un periódico puede servir al que toque sin ningún problema. Pero el documento gráfico, lo que hay aquí, las fotografías que hay, los datos de todo el año 36 y del 35 y del 37, es un espectáculo. O sea, iremos contándoles cosas de las cosas que aparecen en esta joya durante todos nuestros programas. Es una pasada, interesantísimo. La historia de verdad, porque esto era lo que leían nuestros Lo que se contaba. compatriotas en ese momento en España, ¿no? Muy interesante. Bueno, ahora algunos leen tu canal de Telegram. Cada día más. Sí, es verdad. Pero en el canal de Telegram esta mañana hay bastantes cosas. Bueno, algunas te las... Sí, hablaremos de ello. Muy bien, pues venga. Pues saludo vamos a por rápidamente ello. al resto de invitados que nos acompañan esta mañana. Arturo Moreno, muy Hola, buenos ¿qué tal? días. ¿Cómo estás? Buenos días también Javier Pérez y en último lugar saludamos a Carmen Lovelle. ¿Qué tal? Buenos Vamos ya días. con los principales asuntos del día. Empezamos por ese ultimátum de Junts con la cuestión de confianza. Como saben, el partido de Carles Puigdemont hacía esta exigencia en el pasado mes de diciembre, una cuestión que debía resolver el propio Congreso de los Diputados, pero ante la que el Gobierno prefirió ganar algo de tiempo, apenas unas semanas, porque mañana el Congreso decida si tramita o no precisamente esa petición de Puigdemont. Junts amenaza de nuevo y le insiste a Sánchez en que si no presenta una cuestión de confianza habrá consecuencias. Si no ho tramiten vol dir que no es veuen capaços de que es restauri aquesta confiança. I si això és així, que no et compleixen, ni es veuen capaços de complir ni de restaurar aquesta confiança, doncs evidentment cal prendre decisions. Decisions que li puc assegurar que no li agradaran al PSOE. En Moncloa hacen oídos sordos a este nuevo ultimátum. Se amparan en que la última palabra en todo caso la tiene el presidente. Pero la cuestión de confianza aparece perfectamente reflejada en la Constitución, como digo, como una prerrogativa del presidente del Gobierno. Mire, yo lo que les puedo trasladar es que el Gobierno de España cumple con los compromisos. Este jueves la mesa del Congreso se reúne precisamente, salvo imprevistos, para vetar la propuesta de los de Puigdemont. En el Partido Socialista adelantan que van a votar en contra. El prófugo ha convocado a los suyos este viernes para definir la nueva estrategia a seguir frente a Moncloa. Y eso si finalmente se decide, como parece, que el socialista no se someta a una cuestión de confianza. En Moncloa intentan neutralizar las amenazas del grupo independentista, proponiéndole incluso pactar los puntos de la denominada como Ley Begoña, y misma que incluso favorecería al propio Puigdemont. En el aire, no obstante, queda la propuesta de Feijóo de presentar una moción de censura. Aquellos que apoyaron la moción de censura en el año 2018, si quieren ser coherentes, ¿deberían de apoyar cualquier moción de censura que se presente en la Cámara? Por supuesto. ¿Lo harán? Esa es la pregunta. Si hay posibilidad real de que una moción de censura prospere, la presentaremos. Y le lanza el órdago a Junts, que dice que la apoyaría, I fer alguna cosa amb Vox jo crec que és una broma macabra inclús, no? pero en ningún caso si Vox entra en la ecuación. En Vox están ahora mismo en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, en el escritorio de la Cámara Baja. Escuchamos durante unos minutos a Pepa Millán, que está asegurando cómo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende imponer el relato del acoso judicial. Hemos solicitado la comparecencia del ministro Bolaños en la Comisión de Justicia para que explique una ley que lo que hace es blindar a Sánchez y su corrupción. Exigimos la comparecencia de la ministra de Trabajo para que explique las labores desarrolladas por la Inspección de Trabajo en el ámbito provincial de Badajoz y en relación con la Oficina de Artes Escénicas desde el 1 de junio de 2018. Queremos saber cuál es la relación de puestos de trabajo de las oficinas de artes escénicas de Badajoz, cuál es el objetivo de dicha oficina y cuál es el presupuesto de la misma. En definitiva, nosotros no vamos a caer en la trampa de movernos en el marco mental que quiere imponer el Partido Socialista, distrayéndonos con sus cortinas de humo.
y no vamos a darle ni un minuto de tregua al gobierno más corrupto de la historia de España, que está asaltando todas las instituciones del Estado para ponerlas de rodillas ante sí. Se refiere Pepa Millán al caso del hermano del presidente del Gobierno, de David Sánchez. Enseguida hablaremos de esa cuestión por ese puesto de trabajo en esa oficina de artes escénicas en la que supuestamente trabaja, pero no sabe decir cuál es su ubicación, David Sánchez. En fin, Moncloa está decidida a tumbar esa cuestión de confianza exigida por Carles Puigdemont, a que no se tramite, y Junts advierte, como en tantas otras ocasiones, de las consecuencias que va a tener. Precisamente hoy recogen en El Mundo cómo desde Junts se estaría trasladando al Partido Socialista que no van de farol y que si no hay una cuestión de confianza esto supondría la ruptura definitiva de la confianza en ambas partes después de que muchos acuerdos no se hayan cumplido. En Ferraz, en Moncloa, consideran que es todo un juego de presiones. Llevamos ya, Marín Vallejo, muy buenos días, muchas semanas con este órdago de Junts y aunque el Gobierno consiguiera retrasarlo durante unas semanas, esa tramitación en el Congreso gracias a Francina Armengol, mañana sabremos qué es lo que pasa. Así es, Alba, buenos días. La relación está tensa entre Junts y el Partido Socialista. Los separatistas liderados por Puigdemont ya han dado un nuevo ultimátum: o tramitan la cuestión de confianza a Pedro Sánchez o congelan las relaciones con el PSOE y como consecuencia con el Gobierno. Pero ¿de dónde viene todo esto? El pasado 9 de diciembre Junts presentó esa cuestión de confianza. Con ella dijeron basta a Sánchez porque, según dijeron, no era una persona de fiar. Puigdemont llegó a asegurar que de los 30 compromisos que acordaron con los socialistas, estos solo habían cumplido 6. Esa cuestión de confianza debería haber sido ya tramitada en diciembre, pero el PSOE decidió aplazarla. Ahora el plazo se ha acabado y mañana la mesa del Congreso decidirá si esta propuesta sale adelante. El problema con el que se van a encontrar los de Junts es que la mesa del Congreso tiene una mayoría formada por el Partido Socialista y por Sumar, por lo que previsiblemente será rechazada. Con esta teoría sobre la mesa, Junts ya tiene decidido su siguiente paso, que es romper relaciones con el Partido Socialista. Esto además provocaría algo que ya es un secreto a voces, y es que el Gobierno no aprobaría los presupuestos generales al no contar con el sí de los de Puigdemont. ¿Y qué piden exactamente los separatistas? Pues los de Junts han visto cumplidas algunas de sus exigencias, como es la utilización de las lenguas cooficiales en el Congreso y la utilización también de los famosos pinganillos, o la desclasificación de documentos del CNI sobre los atentados ocurridos en Barcelona y Cambrils en agosto del año 2017. Sin embargo, hay otras que no se han cumplido y son las que han provocado este gran enfrentamiento. Las más importantes para Junts, sin duda, son la vuelta de Carles Puigdemont a España gracias a la ley de amnistía, la oficialidad del catalán en la Unión Europea y también el traspaso integral de las competencias de inmigración a la Generalidad de Cataluña. Gracias, María. En estos momentos, y tal y como nos contaba Julio en el día de ayer, desde Junts también están valorando esa posibilidad de la moción de censura siempre y cuando no se produzca una convocatoria de elecciones adelantadas. Arturo. Bueno, que vamos a ver, el tema de la moción de censura, la portavoz del Gobierno ha respondido un poco en base al manual, es decir, es una cuestión que afecta exclusivamente o que solamente la puede, una prerrogativa constitucional que solamente la puede impulsar el presidente del Gobierno, y además los pactos están funcionando, con lo cual no tiene sentido. Y por otro lado, Junts, que lo que está diciendo es que quiere marcar en corto al presidente del Gobierno y le quiere imponer la agenda independentista, que consiste en lo siguiente: en primer lugar, en culpabilizar al Ejecutivo, a la democracia española y del proceso, es decir, y por lo tanto hay que amnistiar a Puigdemont en su totalidad, es decir, no solamente que quede en el limbo por el tema de la malversación y tal, sino que hay que amnistiarlo y tiene que poder volver a España, y esto significa de alguna forma, pues bueno, naturalmente que la democracia española y no el golpismo son los culpables de lo que pasó en Cataluña, ¿no? En segundo lugar, por supuesto, la financiación singular. Eso para Cataluña,
y la pérdida, la reducción de la deuda, 15.000 millones que pagaremos entre todos los españoles, pero claro, porque los nacionalistas catalanes parten de una premisa de que es el supremacismo y la xenofobia, es decir, ellos son superiores al resto de los españoles y al resto de los españoles somos unos esclavos que trabajamos disciplinadamente por el bienestar del nacionalismo catalán, ¿no? Y por supuesto ellos no han robado nada, ha sido España cuando realmente se lo han estado llevando crudo durante los 20 años, 20 y tantos años de la presidencia de Pujol y en los sucesivos gobiernos socialistas, ¿no? Con unas reglas marcadas, muy claras, de unos porcentajes en las licitaciones públicas que pagaban religiosamente pues todo el conglomerado empresarial catalán, para que nos vamos a engañar que todos han sido cómplices, ¿no? Entonces, frente a esto, cabría preguntarse si el gobierno todavía, es decir, si el señor Sánchez todavía piensa que tenemos que seguir pidiendo perdón al fiscal general del Estado, como nos pidió hace una vez que se supo que obviamente que su teléfono no tenía llamadas porque las había borrado todas, ¿no? Es decir, que le tenemos que seguir pidiendo perdón, que no es Sánchez el jerarca, el magnate de una red dedicada a la eliminación del adversario, de la extorsión de los adversarios políticos. Una red que está además dirigida y perpetrada en los diversos delitos desde el núcleo duro del Consejo de Ministros, desde el Palacio de la Moncloa, donde se reparten los trabajitos, ¿no? Los trabajitos a ejecutar por distintos esbirros, sicarios, secuaces o vasallos, ¿no? No es un grupo gasteril el que está sentado y criminal de amplia vocación delictiva que persigue al adversario quebrando leyes y controles. ¿Es esto la democracia? ¿No? Es lo que hay que preguntar. Entonces yo creo que estamos en una situación, Alba, volviendo a tu pregunta, estamos en una situación de bloqueo. Es decir, ¿qué más da? Que Junts va a plantear este tema y decir que rompe con el gobierno y qué. Es decir, ¿ustedes van a apoyar una moción de censura? No. ¿Por qué? Porque no podemos estar apoyando un gobierno que es el que vendría supuestamente de Partido Popular y Vox. Con lo cual, pues va a haber un bloqueo del legislativo. ¿Le importa a Sánchez que hay un bloqueo del legislativo, que siga el proceso de descomposición político de las instituciones? No, porque en su diseño político él quiere el sincretismo, es decir, que solamente exista un poder, que es el poder ejecutivo. Con lo cual, si se cierra el Parlamento es que no se puede sacar nada, etcétera, pues mejor. De hecho, el propio Sánchez dijo que gobernaría aunque fuera sin el respaldo del propio Poder Legislativo. Exacto, que gobernaría sin el respaldo del Poder Ejecutivo. Es decir, estamos en general un gobierno que pretende legislar en beneficio propio, como estamos viendo con la ley, con la reforma esta que quieren sacar de la acusación particular, que carece de principios absolutamente morales y éticos en su actuación pública, que vulnera las reglas del juego y cualquier procedimiento y que además quiere acabar apropiándose de ellas con todas las instituciones, ¿no? En fin, y frente a esto, ¿cuál es la respuesta política? ¿Qué respuesta política cabe en un sistema político que está absolutamente bloqueado? Donde, ¿Cuál cabe? Ninguna. Exclusivamente hay dos. La moción de censura, que yo creo que viene a ser ya un principio moral político, independientemente del resultado. Es decir, porque claro, tú decir, es que si no va a salir, ¿para qué lo vamos a presentar? Pero hombre, tú tendrás que asumir tu responsabilidad de censurar a un gobierno que con este currículum, es decir, con lo que está haciendo, que no me quiero repetir porque ya lo he contado, es decir, con este diagnóstico de la realidad española, que me parece que se tiene que censurar al gobierno, independientemente del éxito de la moción. Bueno, lo que pasa es que la tesis de Feijóo es también razonable. Dice, hombre, que si la pierdo, lo que le voy a dar es de nuevo un balón de oxígeno al gobierno que va a demostrar que sigue teniendo apoyos parlamentarios para seguir. ¿Y por qué? ¿No? Quiero decirte que ese es el argumento. Ya, pero es que eso es la vieja política, ¿no? Decía Ortega una cosa, en épocas críticas puede una generación condenarse a histórica esterilidad si no es capaz de licenciar las palabras recibidas, los credos agónicos, la cordillera de tópicos y hacer en su lugar una verdadera manifestación de sus sentimientos y proyectos, ¿no? Es decir, que a mí que me da lo que piensen los otros. Yo, lo que me han enseñado en mi vida y lo que procuro conducirme es que tenemos que hacer lo que verdaderamente pensamos, tenemos que ser coherentes entre pensamiento y acción.
opción, ¿no? Y entonces, independientemente de que se pierda, yo creo que desde el punto de vista político habría que poner las cosas en claro en el Parlamento, es decir, y denunciar que este señor está acabando con la democracia, que la democracia es un sistema de responsabilidades y que las responsabilidades con Sánchez no se depuran en ningún caso. Ya puede ser el mayor delincuente de España, que si eres suyo sigues ahí. Carmen, ¿cómo lo ves tú? Creo que iniciábamos con la cuestión de Puigdemont y yo con Puigdemont me ocurre un poco como con aquella vieja anécdota del lobo, que tanto venía y nadie se lo creyó cuando vino de verdad. Por tanto, como es imprevisible, pues no podemos opinar de una manera o de otra, pero si meditamos qué inconvenientes tendría el señor Puigdemont, no pensemos solo en las ventajas, al romper. Es que le interesa mucho a Puigdemont venir a España. Si no puede venir en este momento y el resultado de las elecciones le demostró que de esos pactos quien sacó ventaja fue el Partido Socialista para colocar a Illa, puede que Puigdemont, que se mueve por criterios electoralistas, que no por criterios de honradez, de unidad, de claridad, de transparencia, pues esté pensando que no pierde nada si rompe con el señor Sánchez. Yo lo que sí creo es que la oposición, digo la oposición en general, aunque en este caso pues sea más el Partido Popular, no puede basar su situación de oposición política en que si se presenta o no se presenta una moción de censura, porque hay cuestiones tan graves en este momento como esa pretendida ley a la que ya llaman, muy bien llamado, ley Begoña, que hay que protestar un día y otro día, reclamar, llevar la verdad a la sociedad civil, que sepa los daños y perjuicios que la eliminación de la acción popular genera a los ciudadanos españoles, puesto que gracias a la acción popular que figura en la Constitución del 78, por lo tanto vamos para 47 años que la utilizó el Partido Socialista cuando le convino, como los demás partidos políticos, ha sido enormemente eficaz y con un fiscal controlado totalmente por el gobierno no nos queda más salida que reclamar día a día y comentar, dar claridad, que se sepa todas aquellas barbaridades inconstitucionales, ilegales, faltas de ética e inmorales que está cometiendo el gobierno. A mí, de verdad, me da igual, es dañino que esté ahí, pero no somos nosotros los que tenemos que decidir cuándo se va. Decidiremos cuándo se va, cuando no dejemos de hacer la oposición diaria, fuerte, lejana al chascarrillo, lejana a la frasecita que luego van a publicar los periódicos. Lo que tenemos de verdad es que demostrar que tenemos un gobierno que será legítimo, que será legal, pero que es inmoral y falto de ética. Mira, yo comparto bastante un poco la visión que comentaba Carmen, ¿no? La cuestión esta de confianza es un absurdo, ¿no? Porque, oye, si sale la cuestión de confianza es para convocar elecciones. Qué curioso que no se entiende que Junts diga, eso lo apoyo, pero una moción de censura con Vox para convocar elecciones, no. Es absurdo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pretende Junts? Simplemente salvar el papel frente a su electorado. Le viene bien decir que yo ya he hecho una cuestión de confianza, el PSOE no me ha dejado sacarla y ya se lava las manos y sigue apoyando. La moción de censura, que en este caso la tendría que presentar el Partido Popular, y opino que es imprescindible presentarla ya, salga o no, incluso lo que tiene que conseguir es intentar retratar a otros partidos de la oposición para poder llegar, pues, por ejemplo, no solamente estamos hablando de Junts, o de los independentistas catalanes, que no lo van a apoyar, no van a apoyar esa cuestión de confianza, o sea, esa cuestión de censura, porque pierden poder. Es decir, ellos la mejor situación es la que están ahora, que es que pueden depender de Sánchez para pedirle que se sacara. O sea, jamás apoyarán esa moción de censura. Pero bueno, igual están otros, como por ejemplo Compromís, que con todo lo que ha pasado en Valencia, pues también, pues es un momento, como decía el compañero, de retratarles, ¿no? De retratarles frente a su electorado. Ojo,
que el PP dice que es un balón de oxígeno para el PSOE, pero si ya lo tiene. La realidad es que ya lo tiene ese poder en el Congreso. Lo que hay que hacer es retratar a todos estos partidos independentistas, que además no paran de crecer, retratarles frente a su electorado, que cuando pudieron no lo hicieron. Pero lo dicho, esto ni una ni la otra van a salir. Es decir, estas dos cuestiones es de ir desgastando y una cuestión moral. Lo que hay que seguir haciendo es una oposición todos los días contundentes. Lo que no puede ser es que Feijóo este fin de semana, mientras sigue hablando de esto, dice que va a apoyar el pacto de Yolanda Díaz de Trabajo porque los sindicatos están de acuerdo, ¿no? Entonces, es que con el Partido Socialista no hay que ir ni a cobrar la lotería. Es decir, nada. Eso tiene que ser oposición y bloqueo constante y no apoyarle nada, aunque sea bueno. Es decir, si a mí mañana el Partido Socialista me presenta el programa electoral de Vox al completo, le voto que no. Y hay que tener esa visión y ese desgaste. Y también intentar sumar y hacer una movilización constante en la sociedad civil, ¿no? Oye, déjame hacerte una pregunta. ¿Y si Junts dice que sí? Que, perfecto. Pues si espera. Junts dice que se abstiene en la moción de censura. ¿Vox votaría que no a la moción de censura? No, nosotros hemos dicho que apoyaríamos a la moción de censura. Y si Junts le dice a Feijóo, oye, te apoyo la moción de censura, pero no convocas elecciones, entonces Vox votaría que no a la moción de censura. Nosotros lo que hemos dicho es que... No, si lo que habéis dicho lo sé. Sí, pues eso. O sea, que votaríis que no. No, depende de ese pacto. Lo que hemos dicho es que no vamos a cambiar un gobierno por otro. No voy a convocar elecciones, y le ofrece a Vox, incluso le puede ofrecer entrar en el gobierno. Sí, pero si es para cambiar las políticas del gobierno, no hay problema. Lo que nosotros no vamos a hacer es nosotros caer en el chantaje. Creo que el pueblo diría que lo echen, que se vaya. Claro, eso es. O sea, que vais a votar que sí a la moción de censura. Claro que vale, sí. Ya me quedo más tranquilo. Sí. Bueno, pues ahora déjame dar mi opinión sobre este asunto. Un segundo, que es un matiz. Y que es importante que nuestro electorado lo sepa y dejarlo claro. Lo que no vamos a hacer es cambiar a un Sánchez por Feijóo que siga haciendo lo mismo. Es decir, si Junts lo que nos pone es los mismos chantajes que le está pidiendo Sánchez, que se lo demos nosotros, pues no. Eso es evidente, claro. Eso nunca lo haría Vox, evidentemente. Pero yo doy mi opinión también sobre este asunto, si queréis. Pero cuando decimos que no estarán mejor los partidos catalanes con Feijóo que con Sánchez, yo creo que estamos olvidando que los partidos catalanes tienen intereses distintos. Es decir, que el Partido Socialista tiene un interés, un espacio electoral, Esquerra Republicana tiene otro y Junts tiene otro. Bien. La realidad de hoy es que el Partido Socialista con ella está ganando espacio electoral, está creciendo, Esquerra Republicana se mantiene, y Junts, que no toca poder ni en la Diputación de Barcelona, ni en el Ayuntamiento de Barcelona, ni en la Generalitat, Junts, cualquier cosa que en este momento, digamos entre comillas, el gobierno le dé a Cataluña, no se la da a Junts, porque Junts no tiene colocado a nadie. Junts está fuera. Por tanto, a Junts que le den o que no le den a Cataluña no les interesa demasiado. Lo que les puede interesar es lo que les den a ellos. Bien. Pero ellos se encuentran en una encrucijada, porque por una parte Alianza Catalana, el partido de Silvio Orriols, está en este momento en una proyección de voto entre 10 y 12 escaños, cuando tiene 3, es decir, está creciendo exponencialmente, y ya está creciendo, Esquerra se mantiene y Junts está cayendo electoralmente. Por tanto, un escenario para Junts de nuevas elecciones, ni en Cataluña ni en España le convienen. Por tanto, Junts le está diciendo al Partido Popular, a Bendodo, se lo dice Nogueras, dice, oye, escucha, sí a la moción de censura, yo lo he hecho, pero no me convocas elecciones, ¿eh? No me convoques elecciones. Vale. Y Vox se va y le dice, oye, sí a la moción de censura, pero con la condición de que convoques elecciones. Entonces, yo creo que Feijóo tiene la oportunidad de presentarla y que la gente se retrate. Claro. Y Vox diga si apoya a echar a Sánchez, claro que sí, y Junts diga si quiere echar a Sánchez o no. Entonces, mi impresión es que en este momento hay un escenario más positivo, más favorable para Puigdemont, que tiene, por cierto, unos problemas internos ya de liderazgo en el partido importantes.
es más interesante para Puigdemont dar un golpe de efecto y echar a Sánchez Totalmente. que mantener las cosas como están. Esa es mi opinión. Al margen de la posición que puedan tener la embajada americana o la embajada israelí, que aquí no olvidemos que a Trudeau lo acaban de echar. No olvidemos que el aliado de Trump y de los Estados Unidos en Europa va a ser Giorgia Meloni. No olvidemos que hay un nuevo diseño geopolítico en el que Sánchez ya no cabe, desde mi punto de vista. Yo creo que se va a acelerar, esto se va a acelerar y Sánchez va a salir del gobierno. Esa es mi opinión. Vamos a seguir hablando de ello, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad. ¿Quién no ha sentido alguna vez la incertidumbre de comprar un coche de segunda mano? ¿Estaré haciendo una buena inversión? ¿Me dará problemas más adelante? Pues hoy quiero hablarles de una empresa que nos ayuda a tomar la mejor de las decisiones. Informesmecánicos.es. Con informesmecánicos.es olvídense de sorpresas desagradables. Sus revisiones precompra son realizadas por peritos mecánicos titulados, un equipo de profesionales con la formación y experiencia necesarias para analizar a fondo el vehículo que les interese. Desde el motor hasta la carrocería, usan la tecnología más avanzada para entregarles un informe detallado con todo lo que necesitan saber. Incluye fotos, vídeos y observaciones del perito. Así compran con total tranquilidad y evitan costosas reparaciones a futuro. Ya sea un turismo, un 4x4 o incluso una furgoneta, informesmecánicos.es les ofrece la seguridad de comprar el coche de sus sueños con total seguridad y así evitar estafas desagradables. Si están pensando en comprar un coche de segunda mano, infórmense en informesmecánicos.es, un servicio fundamental, sin duda, para evitarse muchos disgustos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 3 minutos de las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias. Enseguida le doy la palabra a Arturo para que dé también su opinión sobre el panorama político en estos momentos. Antes contarles también que durante esta semana hay otro asunto muy polémico, que es esa cuestión de la reforma judicial planteada por el Partido Socialista. Una reforma que supondría de facto la reforma de la Constitución por la puerta de atrás, ya que eliminaría la acusación popular. Sobre la acusación popular se ha referido esta misma mañana Félix Bolaños en estos términos. Hay quien intenta ganar impunidad a base de contar mentiras y desde luego la Fiscalía precisamente lo que tiene que hacer es perseguir el delito y contar la verdad. Y es que es necesario regular la acusación popular porque en este momento es una feria de ultras con ganas de publicitarse y por tanto tenemos que regular esa acusación popular y tenemos que ponerla en línea con lo que sucede en el resto de países de Europa. Creo que es imprescindible abordar esta regulación de la acusación popular y evitar que los ultras perviertan por completo esta figura que existe en nuestro derecho. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha aparecido esta misma mañana en un acto público en el que ha coincidido con el fiscal general del Estado, con Álvaro García Ortiz. Se trata de la primera aparición pública del fiscal después de que el Tribunal Supremo le haya citado como imputado y le haya citado para declarar el próximo 29 de enero. Atención a cómo se ha pronunciado García Ortiz esta mañana. La novedad, esto no había ocurrido nunca, un despliegue mediático excepcional. Os puedo asegurar que esto no ocurría otros años. Es evidente porque es evidente que la Fiscalía es noticia, que el fiscal general del Estado es noticia y también a eso nos vais a tener que acostumbrar cuando trabajéis, también os vais a tener que acostumbrar a que las relaciones con los medios de comunicación y las relaciones con los ciudadanos son una parte muy importante de nuestro trabajo. Por lo tanto, bueno, esto es un pequeño homenaje, un pequeño ejemplo de lo que nos viene. En fin, ya saben que el fiscal general del Estado no tiene por qué ser noticia, sino que únicamente lo que tiene que hacer es cumplir con la legalidad. De hecho, es el máximo responsable de que se cumpla en nuestro país. En estos días suceden las peticiones que piden, las peticiones que en estos momentos hay después de conocer todo ese auto del Supremo, incluso que apunta directamente a la presidencia del Palacio de la Moncloa, las peticiones de suspensión del fiscal. Sánchez se niega a cesar al fiscal. Su equipo insiste en que hizo lo que debía en relación a su participación en el caso de la pareja de Ayuso. Moncloa se ratifica en sus actuaciones. Confianza en la justicia, sobre todo confianza y apoyo absoluto
al fiscal general del Estado. Para el Gobierno sigue sin haber pruebas en su contra, que nada implica a García Ortiz en la filtración de los datos del empresario González Amador. Para el entorno de Sánchez, las investigaciones que está llevando a cabo la UCO sobre el borrado de su teléfono móvil no son nada. Y en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, dejan caer que el propio Supremo prevarica con ello. Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo, no ha escatimado en descalificativos contra el entorno de Ayuso. Los bulos, las mentiras y las filtraciones están donde están, en el jefe de gabinete de la señora Ayuso, que no ha dudado ni un minuto en utilizar todos los recursos y todas las amenazas con el objetivo y el objeto de tapar y proteger a la señora Ayuso y a su pareja. Por su parte, Feijóo insiste en el cese inmediato del jefe del Ministerio Público. El problema es que el señor Sánchez no puede pedir el cese del fiscal general del Estado, porque probablemente el fiscal general del Estado ha hecho lo que el señor Sánchez le ha mandado: combatir a una presidenta autonómica. Que el juez Hurtado haya encontrado indicios de su papel principal en la causa, así como de la propia presidencia del Gobierno, no hacen mella en ninguna de las esferas que sostienen a Sánchez. Sobre la mesa del Supremo se encuentra ahora la decisión de renovar o no al fiscal general del Estado. La propuesta debe estudiarse un día antes de que declare como imputado ante el alto tribunal el próximo 29 de enero. Asociaciones de fiscales como la PIF ya han manifestado su rechazo al continuismo del escogido por Sánchez. Dicen que no es el candidato idóneo para el cargo y que su permanencia dinamita el funcionamiento de la propia Fiscalía. Esta misma asociación, de hecho, ya pidió que fuese suspendido de sus funciones ante el temor de que pudiera intervenir en la causa e impartir órdenes para beneficiarse. Arturo. Es que... Bueno, Carmen primero y luego Arturo. Una cosa, un minuto, que constantemente cuando se habla del fiscal y se dice por aquello que ya demostró muy claramente el presidente del Gobierno cuando le preguntaron de quién dependía, pues ya sabe de quién depende, habla de defender el principio de legalidad, pero es que la Constitución dice que tiene que defender el principio de imparcialidad. O sea, hay una jerarquía, pero está obligado a defender la legalidad y la imparcialidad. Y además tiene que ejercer la acusación pública cuando se conocen casos de corrupción. Por tanto, cuando no tenemos un fiscal general y nos queda solo la acción popular, el señor presidente del Gobierno, ayudado por todos aquellos que tienen privilegios, por eso le votan, no porque sea razonable o crean en aquello que está proponiendo. Y la ministra Alegría, si alguien se sentara a su lado, le podría replicar perfectamente a todo lo que está diciendo, pero a la inversa, los bulos, las mentiras, el barro. Pero oiga, ¿cómo se puede permitir en un país democrático europeo? ¿Solo quieren Europa o son europeos para lo que le conviene? Y dicen que la ultraderecha no quiere Europa. Quienes no quieren Europa son ellos, porque Europa tiene muy claro cuál es la misión de un fiscal y cuáles son los derechos de los ciudadanos en una democracia y cómo hay que defender y preservar la pluralidad política. Y el señor Sánchez, desde que ha llegado, en absoluto ha respetado yo creo, Carmen, que a ningún miembro de la oposición. Hemos comprendido que tenemos un régimen jurídico que proviene, por supuesto, de la Constitución del 78, en el cual, si alguien dispone de 176 escaños en el Congreso de los Diputados, ya está, puede prácticamente convertirse en un tirano. Sí, no Porque, respeta las minorías, no se respetan, claro. No solamente las minorías, sino que los diversos poderes del Estado, que existen diversos poderes justamente para contrapesarse, para controlarse unos a otros, ese control y ese contrapeso deja de existir. Y efectivamente lo que debería ser una democracia establecida sobre la división de poderes se convierte en una verdadera dictadura de la que cada día es más difícil salir, porque la democracia sobrevive gracias a la construcción de una opinión pública libre que hace que haya una variación en los que ocupan las posiciones de poder. Si no existe una opinión pública libre, no es posible el cambio, porque la gente está completamente mediatizada por una opinión pública absolutamente comprada y controlada.
Totalmente. Es decir, estamos en esa situación en la que los diversos poderes del Estado se han convertido en uno solo, donde las diversas instituciones, las instituciones son aquello que permanece a lo largo del tiempo mientras las personas pasan. Esas instituciones que le dan solidez, que le dan continuidad al sistema, que garantizan la sostenibilidad, se van desmoronando una tras otra. Y en este momento muchas de ellas ya lo están. Es decir, en la práctica estamos apoyando la supervivencia de nuestra democracia en el coraje político y personal de personas concretas que ocupan puestos en la judicatura, que ocupan puestos en la fiscalía, que ocupan puestos en algunos medios de comunicación, etcétera, etcétera. Si no fuera por esas personas concretas que se están erigiendo en verdaderos héroes de la democracia española, esto estaría ya perdido. Entonces, al menos que comprendamos que en la siguiente evolución de nuestro sistema político debemos introducir las medidas imprescindibles para que la figura del tirano sea al menos mucho más difícil. Así es. Esa es mi visión del asunto. Arturo y luego... Montesquieu ha muerto, se dijo de tiempo. Bueno, vamos a ver, por sintetizar, ¿no? En primer lugar, los jueces y los periodistas y la prensa no pueden hacer todo el trabajo. Es decir, me imagino que los políticos tendrán que hacer una parte del trabajo, digo yo, vamos. Es decir, la moción de censura es una radiografía del país y es un ejercicio de responsabilidad política. ¿Sufrió alguna merma política, alguna pérdida política? ¿Deterioró la imagen de Abascal cuando la presentó a través de persona interpuesta como Tamames? No pasó absolutamente nada. Que fue un acto político que valeroso, posiblemente inútil desde el punto de vista político porque no tuvo resultados, pero da igual, hubo un debate sobre la situación de España. Bueno, que luego... los partidos que sustentan al gobierno son culpables de lo que está pasando y deben ser, en este momento, ante la opinión pública, se les debe poner en el centro del escenario. Es decir, porque Sánchez continúa, porque el PNV, que es el PNV-PSOE, Junts, que es Junts-PSOE, Esquerra, que es Esquerra-PSOE, etcétera, Bloque tal, que es tal, le están apoyando, si no, no continuaría. En cualquier caso, pues al menos también un poco ya de los tópicos. Es decir, lo que está claro, a mí me parece que los diques de la presa se están rompiendo. Es decir, esto, y hablo ya de la macropolítica, lo que está pasando en el escenario internacional, lo que está pasando en Austria, lo que va a pasar en Alemania, lo que está pasando en muchos países. Los diques de la presa se están rompiendo. El statu quo, la gente no está contenta, está insatisfecha del funcionamiento de la democracia y de la inoperancia. Es decir, no sé si será por la influencia de las redes sociales, por el choque cultural que se produce con el tema de la inmigración, es decir, por la pérdida de calidad de vida de la gente y la crisis de futuro que existe sobre todo en los jóvenes que ven que no se van a poder comprar una vivienda, que nunca van a vivir como sus padres, etcétera. No sé, será por el conjunto de todo, pero la presa, los diques de la presa se están rompiendo. Es decir, que o se hace algo, o asumes tu responsabilidad, o lideras el país, o simplemente si te dedicas a hacer una anotación a pie de página de los sucesos que ocurren cada día en España, que no vas a conseguir. O sea, puede llegar un momento que la gente le pegue una patada al tablero político, y eso se puede producir en España. El problema, yo creo, al hilo de lo que comentabais y sobre todo lo que decía Julio, efectivamente hemos visto que nuestra democracia ha ido dejando de ser una democracia porque esos contrapoderes y esas instituciones que están para que sea realmente una democracia, pues se han ido copando por los partidos políticos y se han ido convirtiendo en formar parte de apoyar a un tirano, ¿no? Y esto es ahora mismo lo que está el Partido Socialista, ¿no? Pero el problema es si vamos a buscar una alternancia para que haga exactamente lo mismo. Porque claro, estamos criticando, todo este debate viene a través de la ley Begoña, esta que están haciendo para controlar el Poder Judicial y para, de una forma, pues poder ahí coaccionar más ese poder de contrapeso. El Partido Popular lo hizo en el 2017. Esta misma ley pretendió hacer el Partido Popular, porque también es un partido de poder. Y lo que España necesita es cambiar eso, es romper ese rumbo de ir copando todas las instituciones
que no son ni siquiera que emanen del Congreso de los Diputados, emanan de los partidos políticos. Vivimos en una partitocracia que nos está asfixiando y que está al final destruyendo nuestro modo de entender la vida, nuestra clase media, nuestra identidad nacional, y todo a base de permanecer en el poder por permanecer en el poder. Porque es que si me dijeses que es para algo, que están en el poder para dar un proyecto político, pues por lo menos podríamos debatir sobre eso. Pero es que ni siquiera hay un proyecto político detrás, ni de Sánchez, ni del PP, porque lo único que están es el permanecer en el poder por el permanecer en el poder. Y eso es lo que hay que dinamitar, y por eso nosotros lo que estamos intentando es esa posición firme, dura y constante en todo este tema, pero yendo al fondo de la cuestión. Es decir, que a mí no me vale quitar a este fiscal general del Estado para poner uno afín a mí. Que no lo que queremos es cambiar la televisión española para poner otra que sea afín a mí. Que lo que hay que hacer no es pactar pues con los que son parecidos o que puedan pensar con un nuevo poder judicial, ¿no? Sino lo que hay que hacer realmente es un sistema de contrapesos reales y que vayan al final dinamizando esa democracia que hoy en día está claro que no tenemos y que se han convertido en una partitocracia que es una fuente de poder para unos pocos. Julio, ¿qué estás publicando en estos momentos en Telegram? Ay, Aparte de estar revisando las páginas de La Vanguardia. Bueno, estoy disfrutando, viendo el tema de ya te veo. La Vanguardia, octubre de 1936. A ver, di, por ejemplo. La labor de las mujeres en el frente y las fotografías que saca La Vanguardia de las mujeres tricotando. Tricotando, imagínate esto, debería estar penalizado y buscar incluso a los autores del reportaje, porque claro, esto es infumable, ¿no? No sé, hay muchísimas cosas. Hay una historia muy simpática que publica en Telegram, porque hay un alcalde gay que vive con su novio o su compañero en Torrecaballeros, y entonces parece que fue a comulgar a misa y el cura le dijo, oiga, que usted está viviendo con un señor y por tanto usted no puede acceder a la comunión. Y entonces el alcalde, que se piensa que eso de comulgar es un derecho, ¿no? Es como la vivienda, el derecho, la libertad de expresión y tal, pues se ha montado un pollo enorme contra la Iglesia Católica porque el párroco... Gracias a Dios, los obispos han salido a defender al cura. Voy a explicarle a este chico que es que el problema no es que viva, que sea gay o que viva con otros, sino que está en pecado mortal. Entonces una persona en pecado mortal no puede comulgar, pero es que eso no es un derecho. Eso es en todo caso es un premio lo de la comunión, y entonces hay una carta muy interesante de Sanz Montes, el obispo de Oviedo, que se lo explica con mucha clarividencia para que el pobre alcalde salga de dudas de cómo podría, si le interesa tanto comulgar, tiene opciones. O sea, tiene posibilidades. Seguramente lo sabía perfectamente, y lo que le interesaba es el ruido, ¿no? Están todo el día en el mismo rollo, ¿no? Y bueno, y luego tenéis, la verdad es que hay algunas cosas sobre las consecuencias que va a tener el informe del subcomité del Congreso americano sobre el COVID. Te estás adelantando. Ya está. Lo contamos después de una breve pausa de publicidad, a no ser que ustedes no puedan esperar, que entonces se tienen que ir al canal de Telegram. A los que os deis de alta ahora en el canal de Telegram, os saludo ahora mismo. Venga, hecho, publicidad y volvemos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y lo hacemos con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Hablemos del cambio climático, esta palabra nueva, ¿no?, que ha nacido ahora y que muchos... Antes era calentamiento global. Le van cambiando... Sí, según venga el frío o el calor, según bueno, venga el temporal. Días, y hoy sobre todo. Y hablemos también de estos, los que se llaman los apóstoles climáticos. Que apóstoles yo lo conozco 12 y lo conozco unos y están... Pero bueno, cada uno cuando va hablando se considera el mismo un apóstol, ¿no? Y hablemos de un periodista que se llama Oliver Franklin Willis, que ha sacado un libro ahora mismo que se llama Vertedero. ¿Vale? Y en este libro el periodista aborda los efectos del colonialismo tóxico, como él dice en su libro, Vertedero en español, es más conocido por el nombre en inglés, Westerland. Entonces, en este critica el consumismo desmesurado y el derroche de alimentos, habla del negocio de los residuos y cómo se está teniendo efecto en el cambio climático y cómo
están desapareciendo los vertederos y se están focalizando en países como India, donde la gente vive pues en un vertedero constante, como él asegura en uno de sus viajes. Y claro, en estas políticas que él dice, oye, hasta ahora no estamos trabajando y con lo que yo considero que estamos haciendo bien por este cambio climático, tengo una propuesta. Y esta propuesta es insta a comer basura. ¿Para qué? Para consumir menos. Y en el propio libro hace una entrevista a John, el nombre que ha puesto, para hablar sobre el friganismo, que no sé si sabes lo que es el friganismo, que es un estilo de vida anticomunista, anticonsumista, porque solamente sean comunistas, con una participación pues limitada en la economía global, y lo que hacen es, para no consumir, lo que hacen es ir a las papeleras para consumir esos desechos de restaurantes, bares de diferente índole. No sé cómo estará, igual no está muy sazonada la comida de ahí, pero bueno, esto es lo que insta a comer de la propia basura. Entonces, y él dice, según su análisis, que el sistema global de residuos oculta deliberadamente la verdad sobre dónde terminan nuestros desechos, aunque esto comienza a cambiar lentamente. Claro, cuando se hacen propuestas, en este caso si en el libro dice, oye, pues vamos a proponer diferentes sistemas de reciclaje. Pues bueno, pues podemos avanzar en diferentes políticas, por ejemplo en la Unión Europea, para que lleve a ello. Pero si la propuesta es instar a comer de la propia basura... De todas formas no es muy lógico, porque si entendemos que la basura son los residuos que desechamos y todos comiésemos basura, llegaría un día en el que no habría más basura que comer. Y además que muchos de los informes, que se está hablando mucho del calentamiento, en este caso él habla de los residuos de la comida, se habla de las emisiones del CO2. Y cuando estamos viendo informes que, porque también en verano, todos los veranos se habla de, es el día más caluroso del año, ¿no? En plan, porque está llegando el cambio climático. Pues ahora, en los informes que están saliendo es, oye, vamos a intentar dejar de centrarnos en el CO2 y vamos a centrarnos en el albedo, que es en cómo refleja el sol en la Tierra, y de que ahí se está produciendo diferentes emisiones para el cambio climático, porque hay menos nubes que antes. Entonces, que ya estamos viendo las dos tendencias que está habiendo, ¿no? Julio te está intentando hacer la puñeta en directo. A ver, noticias que ya no científicas. podemos esconderlo más. Sí, voy a leer simplemente lo que pone aquí, que son un periódico de julio de noticias científicas. Los perros que huelen el trasero de otros perros reciben información más fiable, atentos, que la que recibe la gente de los periódicos y las noticias de televisión. No en esta casa, pero puede ser. Qué barbaridad. Pensamos que no cabía un tonto más, pero sí caben, caben y si se ponen ahí... Qué barbaridad. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia? Os he pasado el Telegram porque puede seros útil, junto con esa idea de que si te tiras el café encima por la mañana te despiertas antes que si te lo bebes. Todavía no hemos hecho el experimento arriba antes de empezar el programa, a ver si te despiertas o no. Es verdad. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes por ahí? Pues se acerca, Alba, la festividad de San Sebastián, un joven pretoriano que en la época de Diocleciano, estamos hablando del siglo III, pues él defendió a los cristianos de la muerte y cómo él mismo les escondía. Y este próximo lunes, día 20, es la fiesta. Y en Palma, es el patrón de Palma además. Pues bien, van a hacer una fiesta y vamos a ver el cartel con el que están promoviendo este evento. Es un cartel que pone la Santa pinchada, porque vemos a Jesucristo pinchando un tocadiscos, luego vemos una santa que está manoseada en los senos de un demonio, porque claro, el mártir también, las flechas, su símbolo, y vemos cómo también le está tocando otro demonio, y sus genitales sobrasada, y vemos cómo otro demonio pues haciendo ese gesto. Y abajo a la derecha estamos viendo un ángel, una chica con la bandera del arco iris y que tiene genitales, además. Entonces estamos viendo cómo la promoción de este tipo de fiestas, y es algo que yo creo que sí que hay que profundizar, porque en los últimos tiempos estamos viendo cómo los ataques a los cristianos son constantes. Y los ataques a los cristianos se quedan en simplemente parodia, en los ofendiditos, y luego dicen la ultraderecha, no se puede criticar, pero claro, lo vimos en las campanadas de Nochevieja, lo vimos hace apenas 2-3 días otra vez en el programa de La Revuelta de Televisión Española, cómo volvieron a sacar el Sagrado Corazón de Jesús con la cara de uno de los trabajadores del programa, y ahora nos encontramos con este cartel de Podemos para... Mallorca. Sí, y ha sido Jorge Campos ha hecho una denuncia. Han denunciado, Abogados Cristianos también ha denunciado, y están viendo por la vía judicial cómo puede ser esto, que deliberadamente es un delito contra
con un delito religioso, un delito de odio contra los que nosotros somos cristianos. Pero a mí lo que me está sorprendiendo estos últimos días, que en el debate público y en el debate político está habiendo como un silencio. Y como solamente desde ciertos aspectos y ciertos sectores se está criticando estas acciones. Y creo que eso es peligroso para nosotros mismos, que ahora es el momento de tocarse un poco, dar un do de pecho y decir, oye, esto hay que seguir criticando y dando lo que se llama la batalla. Porque al final cuando los cristianos... Se puede ser cristiano, puede ser caritativo, pero no hay que ser tonto. Entonces cuando al final a los cristianos nos atacan, nos ofenden, si nosotros nos quedamos en el silencio, al final esas ofensas no van a tener una contrapartida. La obligación de un cristiano es defender la justicia. Y que la libertad o se defiende o se pierde. O sea, una cosa es que pongas la otra mejilla si alguien te ofende a ti, pero la justicia tienes que defenderla y tienes que defender al inocente, por supuesto que sí. Pero claro. todo esto que está haciendo mella, yo creo que una parte sustancial del cambio social que se está produciendo en el mundo es porque la gente ha acabado harto absolutamente de todo el wokismo y de todas estas manifestaciones que ofenden a gente pacífica, que tiene convicciones personales profundas y religiosas y tal, y eso yo creo que forma parte verdaderamente, es decir, es de la secuencia de indicios documentados que diría el juez Hurtado que se están produciendo y que de alguna forma están motivando el cambio político y social que está produciendo en el mundo. Es que algunos tú y yo, y Carmen también, tú no, porque eres un chaval, pero hemos vivido desde el año 75 hasta hoy un cambio sociopolítico, sobre todo en temas de familia, que ha sido brutal. Yo recuerdo que escribí un artículo en El Pensamiento Navarro. La ley del divorcio en España, ¿de qué año fue? ¿77, 78? Yo creo que fue después de la Constitución, 79 quizás. 79, ahí, muy bien. 79, Cuando venía la 80. ley del divorcio, yo escribí un artículo explicando, y lo tengo, el artículo, en el que decía, bueno, hay una cláusula que se puede poner en los contratos, se llama rebus sic stantibus, que significa que tú asumes esas condiciones y ese contrato mientras estén así las cosas, ¿no? Rebus sic stantibus. Yo decía, en un contrato como el matrimonial, que es un contrato civil, que procede del derecho romano, que se establece justamente porque en el marco de la convivencia entre un hombre y una mujer es posible la procreación y es posible la educación de la prole, y por tanto se establece un contrato que ha durado hasta hoy, que se llama contrato matrimonial, y en ese contrato además de alguna manera se garantiza la protección también de la mujer, no solamente de la prole, ¿no? En el sentido de que el varón puede tener la tendencia a salir corriendo cuando la mujer queda embarazada. El contrato matrimonial de alguna manera cierra ese vínculo y lo garantiza, ¿no? Para que la prole pueda crecer adecuadamente, pueda ser educada. Bien, ese es el marco general en una sociedad sana, en una sociedad además que procede desde el siglo I. O sea, estamos hablando de un contrato que tiene más de 2000 años. Y eso se ha ido trasladando y transmitiendo. Cuando se instaura la ley del divorcio, que además hay una operación prácticamente en todo Occidente para ir instaurándola al mismo tiempo, antes había ocurrido en los Estados Unidos y luego en toda Europa, yo al menos escribo diciendo, vamos a ver, el matrimonio es un contrato que está arreglado, que tiene unas condiciones, es un hombre con una mujer, y por lo tanto si cambias las condiciones estás cambiando el contrato, el contenido del contrato. Como si en una compraventa quitas el precio. Si no hay precio, no hay compraventa. Puede haber una donación o puede haber otro tipo de contrato. Entonces yo decía, bueno, en el momento en que tú apruebas la ley del divorcio, estás introduciendo en todos los contratos que voluntariamente asuman los ciudadanos particulares la cláusula rebus sic stantibus. Es decir, el Código Civil que había previsto desde siempre, no recuerdo el artículo, pero creo que era el 1245 o algo parecido, preveía que en un contrato privado tú podías poner las cláusulas que quisieras, las partes tienen la libertad de poner las cláusulas que quieran, ya la cláusula, digamos, de no ruptura, ya no la puedes poner. En el momento en que existe la ley del divorcio, tú no puedes establecer un contrato jurídico vinculante ad eternum, o sea, para siempre. No puedes hacerlo, puesto que la ley del divorcio introduce esa cláusula.
¿vale? Entonces yo proponía y decía, vamos a ver, en vez de cargarnos un contrato vigente y modificarlo, haga usted un contrato diferente, en virtud del cual haya gente que se case, asuma un matrimonio entre comillas, pero llámale de otra manera, y en ese contrato está previsto la ruptura. Es decir, que en el momento en que una de las dos partes diga que quiere romperlo, pues lo rompe y ya está, con las consecuencias legales, jurídicas que tenga. Esa era la tesis no solamente mía, era la tesis de muchas personas en ese momento, porque además había una visión social de primar de estabilidad sobre todo el desarrollo de la prole, es decir, fundamentalmente para cubrir la inocencia y la indefensión de los niños, ¿no? A fecha de hoy, hablar de la ley del divorcio es de broma. O sea, la gente te mira como dice, ¿pero de qué me estás hablando? Tú eres un astronauta, ¿no? Y junto con eso se han ido modificando la visión, no solamente del matrimonio, al que se incorporó lo que se llama un matrimonio homosexual, que es simplemente un contrato imposible. Un contrato imposible. Un matrimonio homosexual es imposible. Es decir, lo puedes decir que lo has hecho, puedes hacer una figuración, puedes asumir el teatro de un contrato. Como tal, no existe porque no es posible el vínculo entre dos hombres o entre dos mujeres. Entonces, es otro tipo de vínculo el que puedes establecer, como lo hizo la ley de parejas de hecho. Y entonces, pero la sociedad ha ido comiéndose y tragándose todo eso, ¿no? Se ha tragado incluso la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, que era impensable. Bueno, tú lo recordarás, Carmen, tú también, Arturo, a un señor en los años 80 le decías que dos tíos con bigote podían adoptar una criatura recién nacida y llevársela a su casa, y la gente decía, pero bueno, ¿usted qué me está diciendo? El niño tiene derecho a un padre y a una madre. Usted no está... no hay un derecho a adoptar, hay un derecho del niño a estar protegido por un padre y una madre y tener esas dos figuras en su educación, ¿no? Bueno, todo eso ha cambiado tanto, pero eso no significa que el fondo del asunto haya cambiado. La verdad de las cosas sobre ese tema sigue siendo la misma. El problema es que la gente ya no tiene recursos ni siquiera para razonarlo, para explicarlo, aunque la mayor parte de la gente lo sigue creyendo, siguen pensando así, siguen sabiendo que las cosas son así. Bueno, si al menos nosotros desde aquí les ayudamos a razonar y a hacer una crítica del tema, habremos hecho algo útil. Javier. Me parece súper interesante la relación que haces de un poco de la libertad religiosa, ¿no? O la libertad de culto, el ataque que está habiendo a la libertad de culto, a todo esto, porque aunque es verdad que estos ataques los han llevado tal al extremo que puede ser que este wokismo acabe, o sea, ellos mismos se acaben su propia fosa, la realidad es que van dejando un pozo en la sociedad. Y yo creo que el pozo que han dejado en este aspecto es que incluso los propios cristianos y, desgraciadamente, la propia conferencia episcopal ha caído en que lo religioso se tiene que dar en el ámbito privado y no tiene que trascender al ámbito público, al ámbito social. Y esto va en contra de propiamente lo religioso, porque totalmente el carácter religioso del ser humano no es algo para llevar en el ámbito privado, sino para principalmente vivir en sociedad, ¿no? Y es un poco lo que nos quieren quitar, ¿no? Esa expresión religiosa la podemos ver. Y simplemente por acabar con esto de San Sebastián, puesto que soy diputada de la Comunidad de Madrid, invitar a todos los espectadores a que celebren de bien las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Vamos a tener encierros en San Sebastián de los Reyes. Recortes. Es que yo vivo allí. Ahí se va a celebrar bien esta fiesta. ¿Hay encierros en San Sebastián de los Reyes? Sábado y domingo a las 11 de la mañana. Allá que va Julio contigo y ¡Hombre! Vamos para allá, claro. ¡Qué bueno! Gaby, gracias por estas crónicas de... Y nos vamos preparando para los Sanfermines, macho. Uf, que tenemos tiempo, ¿eh? Bueno, sí, hay que estar a punto. Vamos con más asuntos. Enseguida les contamos, hablamos de ese tema que precisamente estaba tratando Julio en estos días en su canal de Telegram. Antes, unos apuntos rápidos sobre el caso del hermano del presidente del gobierno, porque la juez se sintió muy extrañada ante una de las testificales de Hacienda por ese informe que iba sin firma. No entiende cómo un informe así no lo firma nadie. Es un informe pericial y si ustedes me mandan un informe que no tiene nombre ni tiene fecha, yo necesito saber quién lo ha hecho para que ustedes lo ratifiquen o para que le requiera de algún tipo de aclaración.
Por eso se lo pregunto a usted y a sus compañeros. Yo nunca jamás he visto un informe de la agencia tributaria cuando le he pedido algún tipo de información o valoración que no estuviera firmado por nadie. Por eso le pregunto que por qué razón en este caso no se firmó. ¿Por alguna razón en concreto? No, porque vamos a ver, esto nosotros no lo tratamos como una pericial, porque no se nos solicitó que fuéramos peritos en un procedimiento, se nos mandó a través, insisto, del punto neutro judicial, como los demás requerimientos de información que se reciben de juzgados y tribunales en la Oficina de Comunicaciones con juzgados y tribunales, y se le dio ese mismo tratamiento. La Diputación de Badajoz, por cierto, lo cuenta hoy Voz Populi, asignó a David Sánchez un sueldo de 53.890 euros cuando modificó, disculpen, su puesto de coordinador de actividades musicales de los conservatorios y lo reconvirtió en un cargo de alta dirección como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Por su parte, el debate desvela más indagaciones de la UCO. La UCO de la Guardia Civil ha presentado un informe a la juez en el que acredita que el correo electrónico, atención con estos borrados masivos del músico David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, sufrió, atención, un borrado masivo de mensajes. En concreto, el periodo es de 37 meses en los que esos archivos, muchos de ellos, han desaparecido. Muchos de ellos, que no todos, porque hay mensajes en el que se mantienen todavía, que siguen existiendo, donde el músico menciona la existencia de diferentes reuniones y diferentes planes de trabajo. En fin, vamos a ver cómo prosiguen estas investigaciones. Nos vamos ya con el tema de las redes sociales, porque en las últimas horas hemos conocido cómo el CEO de Meta ha confirmado lo que aquí ya sospechábamos durante los peores momentos de la pandemia, como la administración de Joe Biden impuso la censura en Facebook, presionando sobre todo con el tema de la vacunación. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. Así es como el CEO de Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció que iban a dar marcha atrás a sus políticas, eliminando los verificadores de contenido. El sistema tiene limitaciones y uno de los graves problemas, según Zuckerberg, es que hay sesgos políticos y censura, y según la ideología, la libertad de expresión no era igual para todos los usuarios. El modelo que van a seguir es el de Elon Musk en X, utilizando notas comunitarias. El foco está en las empresas de fact-checking. Trasladado al continente europeo, la Unión Europea destina fondos específicos para fortalecer la capacidad de los verificadores de datos en la lucha contra la desinformación. Se creó en el año 2020 el Observatorio Europeo de los Medios Digitales, y la Comisión Europea asignó 2,5 millones de euros para su establecimiento, y para ampliar la cobertura y eficacia en 2021 se destinaron alrededor de 11 millones para apoyar otros centros. También está la Red Europea de Verificación, una asociación que reúne a más de 50 organizaciones y recibió apoyo financiero. La Comisión Europea publica diferentes convocatorias, como la propuesta por valor de 850.000 euros para ayudar a los verificadores de datos de la Unión Europea a detectar y desmentir la desinformación. Pero ¿los verificadores están para informar, desinforman o dónde está la verdad? They pushed us super hard to take down things that were true, right? I mean, they basically pushed us and said, you know, anything that says that vaccines might have side effects, you basically need to take down. And I was just like, well, we're not going to do that. Like, we're clearly not going to do that. I mean, that is kind of inarguably true. Who is they? Who's telling you to take down things that that talk about vaccine side effects? It was people in the Biden administration. Estas declaraciones conviven con el informe final de la Comisión de la Cámara de Representantes sobre la pandemia del coronavirus, un documento final de más de 500 páginas sobre las lecciones aprendidas y el camino a seguir, donde se afirma que el origen del virus es político, sin una base científica en las medidas adoptadas, el uso de las mascarillas, el confinamiento, el distanciamiento social y las vacunas, habiendo sido estas una aprobación arbitraria. Bueno, es impresionante. La verdad es que están pasando tantas cosas, pasan a tal velocidad, que cualquiera de esas cosas, tomada aisladamente, tendría tales consecuencias, tal repercusión social, política, que yo no las puedo ni imaginar. En el tema de Meta, en el tema de Zuckerberg, claro, un tipo que es dueño de una red social tan importante como Facebook, aunque cada día es menos importante, pero importante. Creo que Meta también es propietario de Instagram, si no recuerdo mal. Y de WhatsApp, ¿no? Instagram
Y de WhatsApp, por supuesto. Instagram y WhatsApp sí que tienen cada vez, desde luego WhatsApp así es, ¿no? Yo Instagram no lo consumo, no puedo hablar de él. Pero que este señor reconozca públicamente que utilizó el enorme poder que le da la presidencia y la propiedad de unas redes tan importantes y tan globales para aniquilar, conculcar la libertad de expresión, los derechos fundamentales de millones y millones de personas. Que lo hiciera por presiones del gobierno, bueno, eso puede ser un atenuante de su responsabilidad, pero desde luego no liquida su responsabilidad, no le exime de responsabilidad. El señor Zuckerberg debe ser juzgado por delitos contra millones de personas. Debería estar ya sentado en un banquillo o investigado y debe tener consecuencias su acción y su actuación. Porque si no, ¿qué le estamos diciendo a los actuales propietarios de redes sociales en el mundo? Tranquilos, vosotros tranquilos, porque lo que hagáis hoy, vosotros lo reconocéis dentro de 2 años y ya está, no habrá pasado nada. Entonces, a mí me da la sensación de que alguien en los Estados Unidos debería tomar una iniciativa muy seria. Yo cuando hablan de la Corte Penal Internacional y veo al señor Ortega en Nicaragua haciendo lo que hace, a los Díaz-Canel y los Castro, o el Castro que quede, o los castraos que queden allí en libertad, y que el Tribunal Penal Internacional no mueva una pestaña, que el Tribunal Penal Internacional no ponga en busca y captura al señor Maduro por los crímenes y las torturas que está cometiendo. Dices, hombre, ¿y el señor Zuckerberg? ¿Qué pasa con el señor Zuckerberg? ¿Y el señor Fauci? Porque claro, algunos, por lo menos en España, hemos leído las 500 páginas del informe del subcomité del Congreso de los Estados Unidos, que durante 2 años, y de forma extraordinariamente seria, lo digo porque he seguido algunas de esas sesiones, ha tratado de, digamos, de conocer la realidad de cómo fue la gestión del COVID. Claro, lo primero que te dice ese informe es que el COVID procede, el virus, procede de un laboratorio en Wuhan y que ese laboratorio está financiado por los Estados Unidos. O sea, el propio Congreso americano reconoce por escrito que el COVID, el virus, el SARS-2 no sé cuántos, sale de un laboratorio en Wuhan porque estaban realizando un experimento con virus patógenos extremadamente peligrosos, por cierto, experimentos prohibidos para lo que llamaban la ganancia de función. Bueno, ese virus se les escapa y se produce la tragedia que ha llevado a la muerte de millones y millones de personas en el mundo. La muerte, sin contar el destrozo en muchas personas que no han muerto pero han tenido COVID persistente, personas que han tenido enormes efectos secundarios, sobre todo en temas de corazón, pericarditis, miocarditis, por el efecto de las vacunas, etcétera, etcétera. Claro, al final del proceso ese subcomité se pregunta quiénes han salido beneficiados y quiénes han salido perjudicados. Claro, esa cuenta es muy... desafía un poco la esperanza en la humanidad, porque los fabricantes de vacunas actuaron con precipitación, con enorme codicia y con falta completa de transparencia, presionando a las autoridades para eximirse de cualquier responsabilidad por los efectos secundarios, sabiendo que ellos no habían tenido el tiempo necesario ni para conocer los efectos secundarios a medio plazo ni a largo plazo de esas vacunas. La realidad es que ellos vendieron, y eso no hay más que hacer un seguimiento de las noticias durante esos meses, vendieron que esas vacunas paraban la transmisión de la enfermedad, bloqueaban la transmisión de la enfermedad. Y con ese argumento teníamos que escuchar sistemáticamente que los niños y los adolescentes debían ser vacunados y llevar mascarillas, porque si eran vacunados, entonces esos pobres abuelitos a los que iban a ver, recordad, los pobres abuelitos a los que iban a ver, los niños iban a ser los asesinos de sus abuelitos. Por tanto, había que vacunar a los niños. Eso entre otras lindezas, porque se ha demostrado, y así lo dice el subcomité, se ha demostrado que las vacunas no paraban la transmisión, no detenían la transmisión de la enfermedad. No es que eso ya no es una hipótesis, eso está demostrado, que no paraban la transmisión. Nosotros en esta casa, que defendimos punto por punto las
hoy conclusiones de ese subcomité del Congreso americano, esas conclusiones coinciden con las cosas que, y tú lo recordarás ahora, pero estabas aquí, que defendimos día a día durante 1 año y medio en esta casa y por las que fuimos no vilipendiados. Bueno, en Telegram, por ejemplo, tenéis uno de los fact-checkers estos de las bolas, que puso en la picota a José Javier Esparza porque publicamos en esta casa un documental de la RAI 2 en el que decían que efectivamente el virus había salido de un laboratorio en Wuhan. Y nos pusieron bulo, falso, nos trataron de todo por aquello. Y era así, era exactamente así. Y tuvimos que aguantar al doctor Stigman, con perdón por lo de doctor, tuvimos que aguantarle las cosas que dijo sobre nosotros, putinejos, anti, no sé qué. Éramos la negación de la razón. No, la razón, Stigman, la teníamos nosotros, no la tenías tú. La teníamos nosotros. Y no solamente lo dice el subcomité, lo dice ya hasta la FDA. Lo dicen prácticamente todos los que han hecho una investigación en serio de lo que pasó. Pero bueno, yo creo que hay que hablar mucho de ese informe del Congreso norteamericano, porque son cosas, igual que lo de Zuckerberg, que nos han destrozado la vida a mucha gente. Que han destrozado la vida de millones y millones de personas. No puede quedar impune. Y por ello, este viernes, todos los espectadores del Toro Televisión tienen una cita aquí a las 12, porque Julio va a hacer un programa especial para tratar todavía más a fondo esta cuestión. Ya se lo adelanto. Sí, sí. Javier. Sí, a mí me parece bastante grave también esto que ha pasado de Meta, ¿no? de Facebook y Instagram, porque no solamente es esto concretamente que ha pasado del COVID, sino que esta censura se ha llevado también pues, para intentar ganar elecciones, ¿no? Y cambiar el rumbo político de países y coartar la democracia, ¿no? de mucha gente. Y mira, yo lo relaciono a un poco el intento de fin de las redes sociales, es lo que es esta censura, al igual que, y viene de los gobiernos, está claro, porque cuando los gobiernos empezaron a funcionar, la democracia, y sale el llamado cuarto poder, la prensa libre, que empezaba a dar información a los ciudadanos de lo que estaban haciendo sus gobiernos. Claro, los gobiernos que dijeron, hay que acabar con la prensa libre. ¿Cómo acabamos con la prensa libre? Publicidad institucional. Empezamos a raíz de la publicidad institucional a controlar y dominar esos medios de comunicación. Surgen las redes sociales de forma, pues bueno, en que la gente, los ciudadanos, de forma espontánea, periodistas, muchos otros medios de comunicación, pueden empezar a romper ese bloqueo de esa prensa libre y empezar a informar de una forma alternativa. Y claro, los poderes se resienten y dicen, no puede ser, tenemos que controlarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Verificadores de información. Ponemos a la gente a decir qué es la verdad y qué no, al margen de lo que es o no verdad. Es decir, que no... se está demostrando que esos verificadores no tenían como fin verificar realmente si es verdad o no, sino, como ha dicho Zuckerberg, van de camino del interés político de turno del que gobierna, ¿no? Y efectivamente, pues esto tienen que pagar por ello. Es decir, esto es un delito pues muy gordo, porque afortunadamente pues Trump ha conseguido ganar teniendo en contra todo eso. Pues esperemos que ahora pues se pueda demostrar y pueda judicializarse, ¿no? Eso y evitar que vuelva a pasar. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque hay un cambio de rumbo mundial y no quiere quedarse fuera. No lo hace por principios éticos o no lo hace porque realmente crea en la libertad de los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, y otros países ya llegan a ya no es censurar o poner esos verificadores de información, directamente lo prohíbo, como en Brasil, ¿no? Prohíbo Twitter y ya está el punto. Entonces yo creo que bueno, lo está haciendo más por seguir el camino de Elon Musk con Twitter que porque le cree que le viene bien, porque hay un cambio de rumbo mundial. Y yo creo que efectivamente no nos tenemos que quedar ahí en aplaudir, ay, qué bueno de Facebook. No. Es que hay que ver lo que ha hecho, que tiene una gravedad muy fuerte. Arturo. Bueno, Zuckerberg a mí me parece que es un nuevo converso y no un converso por
cuestiones de reflexión ideológica, sino simplemente por intereses económicos, ¿no? Es de los que más, de los últimos que se ha arrimado a Trump, porque yo creo que la conversión de Elon Musk, antiguo votante del Partido Demócrata, y por supuesto estaba en su derecho a hacerlo, es bueno, porque es un señor, indudablemente tiene una buena cabeza, es un gran innovador, etcétera, y también es una persona que piensa, y eso te iba a decir, que fundamentalmente, o sea, yo creo que hay un tema donde se le cae todo, y toda la ideología woke y todo esto, es cuando su hija, me parece, se cambia de sexo, y él tiene 13 hijos, y entonces, bueno, pues eso para él ha sido... ¿Cuántos hijos tiene? 13. ¿Quién? Elon Musk. ¿Con una señora solo? No, yo creo que... 7, 8 es más plural, yo creo, en eso. O sea, está por la familia. Bueno, y la demografía. Sí, pero parece que se ocupa bastante, independientemente... Varios de ellos son gemelos. Que son gemelos, se ocupan de... No, bueno, en fin, no vamos a entrar en profundidades sobre eso. En cualquier caso, la caída de Elon Musk, que tiene un hecho, la caída de Damasco, es por indudablemente por lo que le pasó, la tragedia familiar, y eso le hace reflexionar sobre muchas cosas, y yo creo que se produce también un cambio, aparte que luego su mentalidad cada vez es más libertaria, ¿no? desde el punto de vista ideológico. Pero es decir, yo creo que Zuckerberg es un señor que se mueve exclusivamente, es un llegado a última hora a la corte del monarca Trump, ¿no? Y bueno, indudablemente a Trump le interesa porque tiene una influencia importante, y entonces está ahí. Pero vamos, yo creo que es un señor que básicamente no cree en nada. Esto de los verificadores externos, de los fact-checking y tal, ¿no? Y el cambio radical que ha pegado ahora, sumándose un poco a los controles que tiene Twitter, que son meras anotaciones comunitarias o personales, etcétera, pues está motivado por razones económicas, ¿no? Lo que sí me parece interesante es decir que las redes sociales, que son un instrumento tecnológico, que básicamente no son buenas ni malas en sí mismas. Lo importante son los contenidos, ¿no? Es decir, lo que se mete en ellos y cómo eso puede influir y puede cambiar que la opinión de la gente, ¿no? Entonces ahí sí que hay que hacer un trabajo indudablemente importante, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que más se echan en falta en la sociedad actual es que el pensamiento crítico, el pensamiento pensado, que podríamos decir, el pensamiento racional y razonable, pues está también se está deteriorando ante la inmediatez que de alguna forma que piden las redes sociales, ¿no? Donde además muchas veces pues son gente que piensa prácticamente lo mismo y al final se convierten un poco en hooligans, ¿no? Yo creo que eso hay que refinarlo, es decir, que es un instrumento muy potente, que qué duda cabe que el sistema básico de información, que antes estaba nucleado en torno a los grandes periódicos y en fin, y las editoriales de algunos periódicos en España y fuera de España han sido decisivas en elecciones, etcétera, porque marcaban a la opinión pública. Ahora la opinión pública está mucho más atomizada, pero no olvidemos el tema de fondo, ¿no? Que es tener, que yo creo que es como pueden avanzar las sociedades, que es el pensamiento crítico, el hacer que la gente piense, el hacer que la gente tenga opinión, de que la gente sea libre, en definitiva, y eso es muy importante. Y respecto a lo que ha dicho Julio del informe del Congreso de Estados Unidos, a mí me parece que hay un antes y un después, ¿no? Que ya no se trata de dar opiniones personales. Todos recibimos al principio con esperanza que se hubiese encontrado una vacuna al año y muy poco de producirse el COVID. Claro, cuando se produjo la mal llamada gripe española en los años, al final del 14, pues hasta 1941 en la Universidad de Michigan no tuvo la vacuna, y todo eso al final pues fue un proceso obviamente de hacer pruebas y de ver los efectos secundarios. Aquí nos lanzamos directamente un año después a una carrera comercial, ¿no? Sin saber los efectos que se podían producir. Entonces yo creo que el informe hay que hacer mucho caso, porque son gente del Congreso de Estados Unidos y que se ha rodeado de especialistas, han hecho un informe muy concienzudo, y me parece que las conclusiones que dan pues son muy importantes, que el virus era artificial, absolutamente, que salió de un laboratorio, que no sabemos por qué y cómo, eso tal. En segundo lugar,
que las vacunas han provocado efectos secundarios indudables y que realmente lo único que garantiza que este tipo de enfermedades de alguna forma se vayan adquiriendo un nivel plano es el tema de la inmunidad, ¿no? O sea, que la gente que la vaya cogiendo, que es lo que pasó con la gripe española, que murieron también 1 millón de personas, me parece, en todo el mundo. Aquí me parece que estamos hablando de 7 millones, ¿no? No sé, la gripe española no sé cuánta gente murió, pero aquí me parece que con el COVID me parece que han muerto 7-8 millones de personas. Sí, pues eso. Y entonces, y en tercer lugar, que el uso de mascarillas prácticamente que no ha valido para nada, ¿no? Y en todo eso, efectivamente, como decía Julio, ha habido un gran negocio de mucha gente, que aquí incluso estamos descubriendo casos de corrupción de miembros vinculados al gobierno que se han forrado con ese tipo de cosas. Sí, que es realmente la única pega que puede tener este informe y que además es obligadamente necesaria por lo importante que era, es la tardanza en el tiempo que impidió que personas, como lo habéis sido vosotros, que defendisteis desde el primer momento una postura que fue ampliamente criticada, por eso antes cuando dijiste hay algunos héroes que defienden, bueno, aquí lo fuisteis y quizá esa sanción de la verdad llega tarde, pero también tiene, aparte de las consecuencias negativas que debe de ser castigado quienes lo utilizaron interesadamente, no cabe duda que tiene unas consecuencias muy positivas y es demostrarnos una vez más que un país como Estados Unidos, capaz de hacer grandes cosas, puede hacer también luego barbaridades como estar patrocinando un laboratorio en Wuhan y se negó una vez y otra vez, pero luego tienen la grandeza de que su democracia funciona y son capaces de sacar a la luz la verdad, una verdad tan grave que les condena a ellos mismos. Carmen, perdóname que si me tengo que ir. Ángel Flores, MP, Belucci, Nino, FGG7, Mara Jiménez, Conchi, Olesia LK, Big Mam, Francisco Gaitán, Pilar, JM Botia, gracias porque se han dado de alta en el canal de Telegram y bueno, pues van a estar bien informados. Así que todos los que os queráis dar de alta, feliz de la vida. Aparte que tenéis una encuesta ahora mismo en la que os estoy preguntando si creéis que Junts va a apoyar una moción de censura de Feijóo contra Sánchez a corto plazo. Así va ganando. No lo desveles, que lo miren en tu canal de Telegram. Bueno, votad. Que voten para saberlo. Antes de despedirnos, Julio, una llamada a todos esos espectadores que apoyan esta televisión y que todavía no son socios del Club de Amigos. Pues háganse socios porque tenemos un regalo especial para los que os deis de alta estos 2 próximos días en el Club de Amigos. Un regalo muy especial que os enviaremos a vuestra casa. ¿Cuál? No, tenéis que llamar, daros de alta y os dirán, y este es el regalo. Y os aseguro que os va a gustar mucho. Pues que llamen cuanto antes, que aprovechen esta cosa de publicidad. Es de los de comer. Pues entonces sí, todo lo que sea comida, vamos, todo lo referente a la gastronomía aquí nos encanta. Mira qué cosa tan encanta. Fantástica, viernes 30 de octubre de 1936. Ponle así un poco de pie, levantada. Viernes 30 de octubre, mirad la foto dice, un cojo alpinista. Oh. Qué cosa. Y la foto es impresionante. Esto es octubre de 1936. ¿Qué foto? Es del premio Pulitzer. Y al lado, sí, bueno, luego tenéis, bueno, la verdad es que es una cosa espectacular, ¿eh? Estás poniendo fotos en Telegram. Voy a ir poniendo fotos de La Vanguardia para que veáis cómo La Vanguardia se adapta a la realidad vigente, llámese Aznar, Esquerra Republicana o lo que sea, da lo mismo. Lo importante, señor Conde, es la subvencioncilla. Última pausa de publicidad del día de hoy, enseguida estamos de vuelta.
que ese acuerdo tenga que ir mucho más allá, incluso de un acuerdo parlamentario, político. Tiene que incorporar la complicidad social, porque también en el entorno social y económico hay intereses contrapuestos que han de conciliarse. Y digo, el pacto está servido porque yo misma atendí una demanda que venía de los ayuntamientos a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, de las comunidades autónomas precisamente instadas por el señor Feijóo, siendo este presidente de la Xunta, y también por el sector de la promoción y la construcción de vivienda en España, que nos hablaba de la necesidad de modificar la ley del suelo. Y en estos días he escuchado cosas que creo que conviene que la ciudadanía esté bien atenta. Y es aquello de liberalizar el suelo, es aquello de más oferta. Liberalizar el suelo y más oferta sin regulación ya lo hemos vivido. Lo vivió mi generación. Eso fue la ley de 1998 del señor Aznar, eso fue el boom y la burbuja inmobiliaria, eso fueron los desahucios y la destrucción del sector de la construcción en España, además de muchísimo dolor. Pues mire, si por un lado me dice que me critican por la derecha y por otro que me critican por la izquierda, es que seguramente estemos acertando en las soluciones. Insiste Isabel Rodríguez en esas opciones presentadas a principios de esta semana por el presidente del Gobierno, después de que el fin de semana hiciera sus propuestas en materia de ladrillo el Partido Popular. Vamos a conocer las de Vox. Tenemos conexión en directo con Carlos Hernández Quero. Él es el portavoz de Vox en la Comisión de Vivienda. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mil gracias por invitarme. Placer es nuestro. Bueno, está claro que las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda han resultado ser un verdadero fracaso. Incluso tenemos el ejemplo también de cómo la regulación en Cataluña no ha servido para nada más que para empeorar todavía más la situación. Desde su perspectiva, ¿cuáles serían las prioridades más inmediatas para corregir toda esta situación? Bueno, lo cierto es que los datos hablan por sí solos. 7 años de gobierno del Partido Socialista y sus diferentes socios solo han servido para devastar y destrozar el mercado de la vivienda, para que se reduzca drásticamente la oferta de pisos disponibles, para que suban los precios, para que se produzcan escenas inimaginables años atrás, como por ejemplo los castings inmobiliarios, las colas que dan vueltas a la manzana para ir a ver un piso que está barato, una generación condenada a vivir compartiendo piso con desconocidos. Este es el legado del Partido Socialista. Entonces, antes de escuchar nuevas medidas del Partido Socialista, que son solamente anuncios rimbombantes de cara a la galería, lo primero que hay que pedir al Partido Socialista es que aparte sus manos de la vivienda. Por tanto, lo primero que habría que hacer en este momento es derogar todo aquello que ha venido haciendo la izquierda desde el año 2018-2019, que tiene que ver con unas regulaciones absurdas, ineficaces, tal vez digo, bien intencionadas, pero con unos resultados absolutamente catastróficos. Unas regulaciones, la última de las cuales ha sido la ley de vivienda, y se suele poner el foco en la ley de vivienda, pero en verdad esto viene de muy atrás, viene del año 18 y 19 en Cataluña, viene de las medidas extraordinarias después del COVID que impiden o que suspenden los lanzamientos arrendaticios, viene de el run-run de los controles de precios, de la congelación de rentas y de la prórroga sine die de los contratos, que han generado una sensación de inseguridad jurídica en los propietarios, que han preferido buscar opciones alternativas para colocar su inmueble en el mercado, ya sea alquiler de temporada, por habitaciones, turístico, que lo han llevado a la venta, o que han preferido dejar vacía su vivienda ante la inseguridad. Inseguridad ante ocupación e inquiocupación, pero sobre todo inseguridad por la tolerancia que las medidas de este gobierno han dado, por el amparo que este gobierno ha dado a las situaciones de impago. Alguien que tiene su casa en alquiler, y sabemos que la mayor parte de los propietarios españoles con una vivienda en alquiler son pequeños propietarios, necesita esos ingresos y no puede permitirse jugársela a ver si le llegan o no a final de mes, por culpa de un gobierno que, con la intención de querer proteger a los vulnerables, lo que ha conseguido ha sido precisamente excluirles de la posibilidad de alquilar, porque ya nadie va a querer alquilar a aquellos que en caso de impago van a ser protegidos por el gobierno. Y esto ha dado como resultado ya último, y ya con esto concluyo, la creación de una casta de indeseables, de parias, que van de un lado a otro buscando alquiler y que nadie les alquila, que son los jóvenes, que son las rentas más bajas, que son los desempleados, que son los pensionistas con una pensión muy baja, que son los autónomos, que son aquellos que ahora mismo, hace 20 años eran propietarios y ahora están viéndose incluso excluidos de la posibilidad de ser inquilinos. Y esto es un drama.
Ya que ha hablado de los jóvenes, en ese plan que Vox ha enviado a Bruselas se propone la exención completa del IVA en la adquisición de una primera vivienda. Teniendo en cuenta lo difícil que lo tienen ahora mismo los jóvenes, de hecho los datos están ahí, tenemos la mitad que hace unos años de jóvenes que pueden acceder a una hipoteca. Parece que esto sería una buena medida en un momento en el que muchos de ellos no tienen además esa entrada inicial para poder someterse al pago de una primera vivienda. ¿Cuál considera que sería el impacto económico que esto tendría tanto para los compradores como para el sector inmobiliario en estos momentos? Sí, efectivamente, una de las claves para poder permitir que volvamos a ser una sociedad de familias propietarias, dueñas de la casa en la que viven, es tocar la fiscalidad. Pero antes de tocar la fiscalidad hace falta construir. Ahora mismo hay un problema clarísimo de falta de oferta, hay un problema clarísimo de que hay muchas más personas buscando pisos que pisos disponibles y, por tanto, la fiscalidad es un paso secundario. Primero tiene que haber una ampliación clara, rotunda de la oferta y después vamos a permitir, con exenciones fiscales, con bonificaciones, con la rebaja de ITP y AJD, con la rebaja del IVA, con la recuperación de una figura que funcionó muy bien y que desapareció en 2013 con el gobierno de Mariano Rajoy, que era la deducción por inversión en vivienda habitual. Vamos a permitir generar una fiscalidad que permita a los españoles poder ser propietarios de su casa, porque este es el fin. Es importante que cuando se toman medidas en todos los ámbitos, pero en este en concreto que estamos hablando, el de la vivienda, uno tenga en la cabeza cuál es el horizonte deseable, cuál es el objetivo que se pretende alcanzar. Para Vox está clarísimo, recuperar una sociedad de pequeños propietarios, porque consideramos que los atributos, las virtudes asociadas a la vivienda en propiedad, como son la tranquilidad, la estabilidad residencial, el no tener que ir dando tumbos de un lado a otro, el poder vincularte, arraigarte en un espacio, el que tus hijos estén siempre en el mismo espacio y tengan el mismo grupo de amigos, el mismo colegio, la autonomía, el poder de las familias, en definitiva, es aquello que buscamos. Y una fiscalidad acorde a ello, desde luego, podrá ayudar. Pero no solo, como digo, lo primero es conseguir que se vuelva a construir, conseguir que se amplíe la oferta. Esa ampliación de la oferta tendría que pasar también, creo que así también lo proponen en Vox, por una liberalización del suelo. Eso es, hay que ampliar el suelo disponible para poder edificar, suelo que en parte ha estado secuestrado por administraciones públicas que hacían pingües negocios con la movilización y la retención del suelo. Y hace falta poner a disposición todo el suelo urbanizable, que no esté protegido por razones medioambientales, paisajísticas, etcétera, ponerla a disposición para poder construir. Pero no solamente es una cuestión de suelo, también es una cuestión de financiación para los promotores, que ahora mismo se ven sin la capacidad de poder construir en muchos casos, y hace falta facilitar esa financiación con una rebaja de la carga impositiva que hay sobre el suelo, con un aligeramiento, vamos a agilizar los trámites, las trabas, la burocracia, todo aquello que pesa sobre el suelo y que les impide a los promotores ponerse manos a la obra. Pues Carlos Hernández Quero, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Un abrazo. Mil gracias, un abrazo. Bueno, os pido una ronda rápida de valoraciones en materia de vivienda. Empezamos por Carmen. Que honestamente poco podemos creer en las ofertas de un partido que lleva ya tantos años gobernando y cada vez que se acerca un periodo electoral, con lo cual a lo mejor no estamos muy lejos, presentan un plan de vivienda y dicen que van a construir miles de viviendas, luego pasan los meses, los años y no han construido ninguna. Y el que han presentado ahora ya lo había presentado Ábalos también en su momento. Por tanto, es una realidad cruel y dura, pero son medidas que tienen que ser muy bien pensadas. Un gobierno que tuviera de verdad interés en solucionar los problemas se reuniría con los mejores técnicos, con los arquitectos, los sociólogos, todos aquellos políticos también que tienen que ver con la construcción, además teniendo en cuenta que el construir depende del suelo, que tengas suelo no ya solo urbanizable, suelo urbano, porque el urbanizable muchísimas veces no hacen más que poner impedimentos, áreas de reparto, con lo cual la gente pasa años y años y no consigue que en su suelo se pueda edificar. Pero es que eso
no depende del gobierno, son transferencias que tienen ya las comunidades autónomas. Por tanto, también cuando se reúne con estas, que lo que hace es colocar banderas y llevar a los medios de televisión para salir allí pues muy guapo, muy derecho, muy elegante con todos los presidentes de comunidades autónomas, y luego no hablan ni toman acuerdos sobre las cuestiones que de verdad nos interesan. Y si lo que quieren es copiar modelos que se aplicaron en Cataluña o situaciones como las que creó en el Ayuntamiento de Barcelona Ada Colau, que en definitiva saltó a la política y se hizo famosa por defender y salir a manifestarse en defensa de los ocupas, no podemos creer en un plan del gobierno. Y yo digo honestamente, lo creería si a finales de este año, no pongo tanto, 2025, nos demostraran que se puede hacer la 10ª parte de las viviendas que ahora ha protegido. Recordad que se iban a hacer en los terrenos de los militares. Nada de eso ha sido realidad. Lo cierto es que el problema está ahí, que hay que abordarlo, pero tienen que abordarlo todos aquellos que tienen competencias en la cuestión y, desde luego, los que son responsables. Sí, estoy de acuerdo. Es decir, esto sin una coordinación efectiva y palpable entre comunidades autónomas, ayuntamientos y, por supuesto, gobierno central, con la legislación esto no es posible, porque al final el suelo está en los ayuntamientos, está en las localidades, ¿no? Y hay legislación de las comunidades autónomas, hay legislación del gobierno, hay permisos que dependen de uno y otro. Ojo con empezar a dar medidas de estímulo para la compra de viviendas o alquiler de viviendas, que he leído las cosas que propone el Partido Popular, he escuchado ahora lo de Vox, que me parecen muy correctas. Desde luego estoy totalmente en contra de las que propone desde el punto de vista intervencionista el Partido Socialista, pero bueno, es que el problema no es ese. Es decir, si damos estímulos a través de desgravaciones fiscales, a través de avales, para que la gente compre viviendas y no hay viviendas, lo único que vamos a hacer es subir el precio, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es liberalizar el suelo, acabar de una vez, es decir, para que un suelo sea urbanizable, la cantidad de trámites que se tienen y reclamaciones que hay y tal, porque a lo mejor eso son varios propietarios, etcétera, que hay para que el suelo sea urbanizable. Si no somos capaces de acortar esa legislación, difícilmente va a haber suelo. Es decir, que yo creo que hay una parte que es muy realista, que es decir, o somos capaces de poner suelo en el mercado para que se pueda empezar a construir, o si no, esto no tiene solución. Pongo dos ejemplos. El 43% de la renta disponible de los matrimonios, o fundamentalmente, va al pago de la vivienda. En España se forman aproximadamente 300.000 parejas al año. O sea, bueno, pues esas, y se construyen 90.000 pisos. El déficit crónico ya son 600.000, pero cada año, pues por lo que estoy diciendo, que va a ir aumentando. Es decir, ese es un problema muy grave. Esto es la vida real de la gente, es el proyecto de futuro de muchos jóvenes, y posiblemente que la decisión de muchos de ellos de casarse o no casarse es, oye, si no vamos a poder comprar una vivienda, que tampoco podemos pagar estos alquileres que se están produciendo. Es decir, es un tema vital para la vida de la gente, ¿no? Y yo creo que también el descenso o la depauperación de las clases medias está vinculada a que antes, aparte de la educación y tal, que era el ascensor principal, pero el otro era la propiedad de la vivienda. Con la propiedad de una vivienda, la gente luego, a muchos han pedido un crédito y se han convertido en empresarios porque han montado un pequeño negocio, etc. Es decir, hay que volver otra vez a crear riqueza dentro de la sociedad, y el tema de la vivienda es el bien básico para que se pueda producir un cambio social importante. Nos van quedando menos de 10 minutos, enseguida nos vamos ya a página internacional, pero antes, lo habrán notado, hace frío, de hecho, y muchas de sus conversaciones e interacciones sociales habrán comenzado precisamente con esta cuestión. Aquí en Madrid, concretamente, hemos empezado la jornada de hoy con menos 5 grados, pero es que atención, porque en Castilla y León han registrado, además, en 2 puntos diferentes, temperaturas por debajo de los menos 12 grados centígrados. En esta situación, en pleno temporal, fíjense cómo trabajan muchos de nuestros agentes de la Guardia Civil. Así lo denuncia hoy una asociación, la Asociación Independientes de la Guardia Civil,
que precisamente están demandando un vestuario más adecuado para este temporal porque asegura que están patrullando en plena helada con el mismo vestuario que usarían en cualquier otro momento del año. Acusan directamente al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, en unos momentos que están denunciando. Además, también lo adjuntaban con diferentes fotografías, se veía a esos agentes con una ropa que no era adecuada para estos días. En fin, nos vamos ahora sí a página internacional. Joe Biden, lo habrán visto, está aprovechando como puede estos últimos días, en un momento además en el que se avecina esa toma de posesión de Donald Trump como próximo presidente de Estados Unidos, una toma de posesión en la que además ha invitado a Santiago Abascal, no lo ha hecho con Pedro Sánchez. El presidente del gobierno ya se planta, dice que va a ser la gran alternativa y que quiere ser precisamente esa alternativa internacional a esa ola trumpista. Ya saben cuál es el relato, pero bueno, Joe Biden lo que está haciendo es retirar a Cuba, atención, de la lista de países que promueven el terrorismo. Asegura Biden que en estos últimos 6 meses no ha tenido relación con el terrorismo y que por tanto lo que procede es sacarles de esta lista. Por otro lado, Maduro, atención, porque en los últimos días lo que ha hecho es lanzar más amenazas de invadir Puerto Rico con tropas de Brasil, después además de acusar y señalar directamente de nuevo Vox. En España ya son hegemónicas y dominantes las corrientes de partidos como Vox y de toda esa podredumbre cerebral de antivalores. Así que es una poderosa batalla de los valores. Ellos enarbolan lo que ellos creen que es un nuevo fascismo. Bueno, el presidente de Vox, como es evidente, le ha respondido a través de las redes sociales. Santiago Abascal ha publicado en este tuit en el que señala como Nicolás Maduro es un tirano que persigue, encarcela, tortura, asesina y arruina al pueblo venezolano. En Venezuela ahora mismo las cosas parecen no haber cambiado mucho. Había esperanza, además, después de esa protesta a la que había llamado María Corina Machado, pero bueno, la situación sigue siendo la que era antes por el momento, Javier. Bueno, el insulto de Maduro es una medalla, la verdad, que un ser como este, que lo único que ha hecho ha sido coartar todas las libertades y todos los principios, que diga que Vox es algo deplorar sin valores, ¿no? No sé a qué clase de valores se refiere. No sé si se está refiriendo a los valores de la democracia, de la libertad de expresión, de la justicia, de la separación de poderes, del progreso. Tiene un pueblo totalmente destrozado, totalmente, pues bueno, que está reclamando y que ha reclamado su salida, y aún así no lo hacen ya hasta las propias gente como izquierdas, ¿no? Como el presidente de Chile ya va diciendo que esto ya es una dictadura, ¿no? O sea, para que sus propios socios ya lo llamen dictadura, pero bueno. El problema es que sigue, ¿no? Es decir, efectivamente había una esperanza para hacerlo, había que podía ser Mundo González que pudiese tomar esa posesión, no se hizo. Tuvimos ese momento, ¿no? de María Corina Machado, que parecía que la habían secuestrado, que parecía que la habían cogido, pero bueno, hay que seguir luchando, ¿no? Hay que seguir luchando ya no solamente para acabar con esta Venezuela, esa dictadura de Venezuela. Tenemos otras dictaduras encubiertas, ¿no? Son la de Brasil, ¿no? Que es con esa toma de la justicia para seguir en el poder, y muchos otros gobiernos de izquierdas que ya, con ellos el principio es, mientras no gobierne la derecha, ¿no? Todo vale. Es el único. Ese es su valor democrático y su principio sobre el que todo se rige, ¿no? Hay esperanza, yo creo que este año 2025 hay una esperanza, el mundo está cambiando, ya no solamente contra este wokismo y estas políticas radicales de izquierdas, sino que viene una nueva ola de gobiernos basados en el patriotismo, de verdad, en la identidad nacional. Que esa cuestión precisamente es algo que va a influir mucho en lo que es la situación que hay en Venezuela, porque en apenas unos días toma posesión Donald Trump y será importante observar cuáles son los próximos pasos que va dando el nuevo presidente de Estados Unidos con la situación venezolana. Sí, vamos a ver, yo creo que aquí estoy de acuerdo, ¿no? Es decir, vamos a ver. Ese señor Maduro es un ladrón y es un asesino, él y toda la gente que le acompaña, por cierto, asesorado de forma absolutamente miserable
por un expresidente del gobierno de España, ¿no? Y por gente también de Podemos, etcétera, ¿no? Pero vamos, a mí me parece que una hiperinflación que ha llegado a estar en el 9.500%, una ruptura o rotura del Producto Interior Bruto del 80% en varios años. Es decir, antes el salario mínimo en Venezuela eran $400, ahora son $3. Es decir, estamos hablando de un deterioro, una erosión totalmente. La única solución que tiene Venezuela, yo creo, sinceramente, yo ya no me creo ninguna vía democrática ni nada de esto, es la intervención de los militares en defensa del pueblo, en defensa de los derechos humanos, en defensa de la dignidad de la gente y en defensa de la patria venezolana. Es decir, y si no se produce un levantamiento militar o no se produce, obviamente, con el apoyo de Estados Unidos, pues esta pandilla de delincuentes comunes, porque no son más que esos. Es decir, o sea, vamos a ver, yo no me puedo poner en la situación de ver cómo tu país se está muriendo de hambre, que hay 8 millones de exiliados que están fuera de tu país, que hay el 90% de la gente vive por debajo del umbral de la pobreza, y seguir allí con un discurso absolutamente surrealista, vamos, de unos locos de atar sin que pase nada. Y yo, desde luego, que prefiero un ajusticiamiento severo de Maduro y sus secuaces, que el pueblo venezolano siga pasando estas miserias que está pasando. Vamos, lo digo con toda claridad. Yo estuve con unas amigas el otro día, no con ningún partido político, sino porque estas amigas y yo creíamos que era un deber cívico y estuvimos en la Puerta del Sol en la manifestación donde había miles de venezolanos. Y hay una cosa que para mí quedó evidente: la lucha, el amor, la fortaleza que tienen todos los venezolanos. Como dicen ellos, bravo pueblo, pueblo bravo. Pero otra cosa que de alguna manera me emocionó, porque he oído en muchas ocasiones las disculpas de toda esta gente. No, es que se van los ricos, es que de Venezuela se han ido los ricos. Pues mire usted, tendría millones de ricos, porque son muchísimos millones los que se han ido del país. Pero es que la gente que estaba en la Puerta del Sol era gente trabajadora, gente sencilla. La inmensa mayoría, el 90 y tantos %, que pensábamos nosotras, y lo hablamos entre nosotras, ¿dónde están esos ricos? Una dictadura, si es de izquierdas, es dictadura. No puede ser que hablen de dictaduras de derechas. Aquí lo tenemos que dejar. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos mañana. Que descansen. Adiós.